El Congreso de Estados Unidos está discutiendo la aprobación de una reforma fiscal que podría tener fuertes implicaciones para nuestro país. La llamada Tax Cuts and Jobs Act es una de las promesas de campaña del presidente estadounidense Donald Trump y es muy probable que esta sí se logre cumplir. Aunque tal vez sufra modificaciones antes de ser aprobada, la reforma incluye un generoso recorte del impuesto sobre la renta a las corporaciones, lo que aumentaría el incentivo de empresas en todo el mundo para mudarse hacia los Estados Unidos. Sobra decir que esto tendría fuertes implicaciones para México, ya que nuestra tasa de impuestos sobre la renta se volvería menos competitiva respecto a nuestro principal socio económico. Este panorama deja al gobierno mexicano en una posición complicada en vísperas de las elecciones. La siguiente administración tendrá que escoger entre diferentes alternativas con sus respectivos pros y contras. Y para hablar del tema está con nosotros Héctor Villarreal, él es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por venir. Bien, Leo, muchas gracias por invitarme. A ver, para entendernos, la tasa del impuesto sobre la renta a corporaciones en Estados Unidos es en promedio 35%, ¿no? 35 con una serie de deducciones y posibles salidas. Pues ¿México 35. Es 30? Sí. Y la propuesta de Trump es bajarla de 35 a 20. Bajarla de 35 a 20, quitando algunas deducciones. Así es. Ahora, eso, pues, hijo mano, trae una serie de implicaciones muy importantes para México. Es correcto. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Yo quisiera hacer dos puntualizaciones. Sí. No ha sido aprobada. Sí. No ha sido aprobada y todo. Y alguien pudiera decir, pero esto tiene muchos elementos interesantes a revisar. No ha sido aprobada, incluso llama la atención que el día de ayer, Leo, los republicanos en el Senado ya empezaban a hablar de otra propuesta, de una propuesta que toma muchos de los elementos de Trump, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, postergar la entrada de la reducción de tasas a empresas hasta el 19. Eso es una. Y hay un dato muy importante. El CBO no se ha pronunciado todavía. El CBO es el Congressional Budget Office, la oficina del Congreso para Asuntos Presupuestarios, que tiene que dar una opinión por ley. Tiene que dar una opinión, no es una opinión vinculante, no, pero es una opinión que se toma mucho en cuenta. Correcto. Y ahí, pues, envidia de la buena, dices. Sí. Es cuando uno entiende las bondades de si tuviéramos un consejo fiscal en México. Pero porque hacen muy bien su chamba, el CBO. Y ¿no? Son respetadísimos y todo. Y es tan importante lo que puede hacer que una propuesta cuestionable como esta, por la cuestión de los déficits, pudiera ser modificada de manera importante en base a lo que diga el CBO. Entonces, claro, habrá que estar pendiente. Sí, porque aquí si cortan la tasa del ISR para empresas, ¿no? Pues eso les abre un boquete a sus finanzas públicas y la pregunta es ¿qué pasaría? ¿Se endeudaría más Estados Unidos o tendría que bajar más el gasto? En fin, ¿no? No, muy buen punto. Se endeudaría más. Sí. O sea, algo que a lo mejor no se termina de entender en la opinión pública y es lo que ha hecho tan polémica esta reforma, no trae recortes a gasto. Son mínimos. Sí. O sea, entonces, básicamente estás hablando de una política fiscal keynesiana súper expansionista. Reduces impuestos, mantienes gasto casi igual y la idea es que eventualmente tu economía esté muy estimulada, eso lo haga crecer y eso te reduzca los déficits. Así es. Pero no es tan fácil estimarlo porque muchos de los cambios son bien considerables. No son pequeños cambios a parámetros que digas, hago un análisis de sensibilidad, etcétera. Lo digo porque muchos de los análisis que ya están ahorita de gente que quiere la reforma, gente que no la quiere, pues ahora sí que están hechas en el aire, reglitas del 3 simple. No es una modelación formal o meterse a profundidad al problema. Ahora, yo sí soy de los que políticamente creo que tiene una buena probabilidad de pasar esto. Bueno, es que si ya no pasa eso, el gobierno de Donald Trump le va a quedar solamente el Tratado de Libre Comercio como tentación para presumir algo a su base. Vemos muy probable que pase.
no necesariamente lo que se está discutiendo ahorita. Sí. Ahora. Bueno, entonces digamos, hay consenso de que sí algo va a pasar. Sí, de que va a haber una reforma fiscal es muy probable que ocurra. Sí. Ahora, hay otro detalle. Es muy posible, y para la gente que nos escucha, que esta reforma, al pasar, empiece a operar muy rápido. Y me explico. Lo que se está discutiendo ahorita, el proyecto que está en el Congreso estadounidense, ya son cambios al Código Fiscal. Sí. Si lo quieres pensar en una lógica mexicana, no tienes que pasar por una secundaria. Es como si esto fuera a discutir una miscelánea fiscal que te hace cambios al código y son vigentes al 1 de enero, Leo. Ok. Incluso hay ahí un tecnicismo legal muy interesante que si esto se aprobara, no es lo que se espera, por ahí de febrero, todo se vuelve retroactiva y es vigente al 1 de enero. Bueno, imagínate. Ahora, déjame irme al tema que más nos ocupa y nos preocupa, el tema en México. Sí. Vamos a suponer que efectivamente se baja la tasa corporativa del hoy 35 al 20 o quizás un poco más, 25. Vamos a ver en cuánto queda. ¿Cuáles serían las implicaciones para México, Héctor? Mira, nos metería en un escenario complicado por lo siguiente. Recaudación de ISR en México es aproximadamente 8% del PIB. Sí. Por mucho es nuestro impuesto más importante. Sí. De estos ha venido subiendo, ¿eh? Sí, no, por supuesto. Sí. De estos 8 puntos del PIB, aproximadamente 4, es decir, la mitad, te lo pagan las personas morales. Empresas. Las empresas. Pero un dato muy importante, de estos 4 puntos del PIB, Leo, aproximadamente 3/4 partes, el 75%, te lo pagan empresas que facturan 500 millones de pesos o más al año. ¿Y por qué sacó el número? Porque son empresas que fácilmente te pueden hacer una ingeniería fiscal, jugar con precios de transferencia y lo que te decía, de que el código fiscal en Estados Unidos esto sería vigente a partir del 1 de enero, es relevante. Porque tú en Estados Unidos, en Texas o en California, abres una empresa en una semana. Sí. Esto quiere decir que para las empresas que pagan 3/4 partes del ISR de personas morales en México, muy pronto y muy rápido pudieran empezar a hacer ingeniería fiscal. Ahora, ingeniería fiscal es, algunos incluso podrían mover sus headquarters, sus cuarteles generales a Estados Unidos, ¿no? Sí, o poner una subsidiaria. Empezar a hacer operaciones, hacer transferencias. Y ahí es donde entra ese tema de la ingeniería fiscal, que es mando dividendos, no mando dividendos, que te facturen por allá. En pocas palabras, se irían a tributar a Estados Unidos. Sí. O sea, harían movimientos de contabilidad para pagar ellos el ISR allá y no acá. Correcto. Es correcto. Porque además la reforma trae otro elemento menos discutido en prensa, que se está proponiendo que Estados Unidos se vaya a un sistema territorial versus un sistema internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que los impuestos se pagan donde se generan las ganancias, independientemente de la residencia de la multinacional. Por eso hay todos estos riesgos que tú describes. Ahora, en ese sentido, porque esta es una discusión luego que puede ser muy técnica, muy árida por el tema de los impuestos, pero lo que significaría es que México dejaría de ser competitivo desde el punto de vista de los impuestos para poder seguir creciendo económicamente, ¿no? Yo creo que aquí hay 2 implicaciones. A ver. Una de corto plazo y una de mediano largo plazo. Implicación de corto plazo, esto en un periodo muy rápido nos puede crear un boquete fiscal o un agujero fiscal que puede rondar sin muchos problemas medio punto del PIB. Más de 100 mil millones de pesos. En el corto plazo. En el 2018 o quizás en el 2019. O sea, ya estas empresas con esa ingeniería fiscal, vamos a decir, en 2018 se te pueden ir 100 mil millones de pesos. ¿Eso es lo que estás diciendo? Yo creo que más hacia 2019 tendríamos que estar observando el segundo semestre de 2018. O sea, si esto llega a ocurrir, tenemos que estar observando en los informes mensuales de la Secretaría de Hacienda el ISR pronosticado versus el que esté ocurriendo para ver que no haya. Pero al 2018, ahora, imagínate llegar
a un paquete económico 2019, gane quien gane la elección en el 18, que si de por sí ya tenía unas finanzas públicas con alfileres o frágiles, por llamarles de alguna manera, tiene que cumplir, además, con promesas de campaña, pero además tiene que hacer un ajuste por el lado de ingreso, puede estar complicado. Cuando dices un ajuste por el lado del ingreso, Héctor, lo que estamos pensando es que inevitablemente México va a tener que bajar su tasa del impuesto sobre la renta para personas morales. No es obvio, es que ahí va a haber un dilema, porque dice... ¿No es obvio? No lo es, o sea, ¿no? A lo mejor sí, sea, a lo mejor sí y todo, pero... Bueno, si no se te cae la recaudación, Héctor. Pero si la bajas, se te cae también. Entonces, pues sí, ¿qué dice? Exacto. Entonces ahí es un tema de calibrarlo, ¿no? De calibrarlo. Y pero va a significar bajar algo. Algo vas a perder. Sí. Algo vas a perder. No sabes si es porque te salen estas empresas, porque te hacen toda esta ingeniería o porque tú tienes que ajustar tu tasa de ISR. Entonces, yo creo que ahí la decisión va a ser... ¿Sabes qué? Si yo estoy perdiendo recaudación en el orden de un cuarto o medio punto, probablemente no me muevo. Sí. Si me empiezo a acercar más al 3/4 de punto o un punto, inmediatamente me voy a 20%, porque esto te conecta con las implicaciones de mediano y largo plazo, donde esa competitividad fiscal de la que tú hablabas te puede costar no atraer cierto tipo de inversión, claro. O bien que sí se venga las inversiones, pero que estén registrando ganancias en Estados Unidos. Que tributen allá. Es correcto. Así es. Entonces, bueno, por donde se vea, sea poco, sea mucho, esto es un predicamento para las finanzas públicas. Yo decía en mi artículo de ayer en el periódico Excelsior que no veo a este gobierno preocupado con eso, ni siquiera en el ánimo de entrarle, porque están metidos en la elección. No sé si coincidirás que esto se va a patear para el próximo gobierno, el próximo gobierno entendido, el próximo presidente y el próximo Congreso. Sí, es que yo creo que sí, Leo, sin mucho problema, porque... O sea, ya no es para... Este año ya es imposible que bajen. Nosotros acabamos de aprobar ley de ingresos, por un lado. Además, en justa defensa pudieran decirte, pues es que todavía no sabemos lo que se aprueba, cómo vamos a reaccionar. Sí. Pero imagínate que esto pasa por ahí de diciembre, entra en vigor en enero, pues van a ser preguntas muy interesantes para los candidatos. A ver, ¿usted qué opina de esto? Sí. Y esperemos que haya respuestas frontales. Pues yo te voy a decir qué es lo que van a responder, que sí van a bajar los impuestos, porque no solamente resulta que vamos a tener que bajar impuestos porque... Por la reforma en Estados Unidos, sino porque es muy popular decir que hay que bajar impuestos. Por supuesto. Ahora, pero ¿cómo lo van a compensar? Exacto. O sea, la pregunta no es, ok, bajas los impuestos, y luego que bajas gastos, subes deuda, ¿no? O me encuentras otra fuente de ingresos, o te endeudas, o me dices que recortas. Sí. Si no es Disneylandia. Exactamente. Héctor, muchas gracias por haber venido. Y bueno, vamos a seguir de cerca este caso, ¿no? Con mucho gusto. Tú sí crees que pasa, ¿no? De que va a haber una reforma es altamente probable. Yo creo que tiene los votos. El tipo de reforma... En Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí. El tipo de reforma todavía hay que estar pendientes. Incluso su mismo proceso legal tienen una figura muy rara que es una reforma temporal que puede durar solo unos años. Sí. Yo creo que en el peor de los casos para Trump sería lo que impulsaría. Están tratando de buscar algo más estructural. Por cierto, que leía el otro día, ya será para otra discusión, que en Bloomberg una nota que decía que también en la letra chiquita pueden poner cosas que pueden tener implicaciones muy importantes, por ejemplo, en el tema de cómo fiscalmente manejar las importaciones y las exportaciones. Sí, que parece que esa cuestión ya está descartada, al menos en lo que se presentó ahora, pero esta letra chiquita de la que tú hablas, hay 2 o 3 renglones bien interesantes. Patentes. Sí. Patentes, por ejemplo, propiedad intelectual. ¿Cuándo se considera que ahí sí se puede grabar una cosa que llaman ganancias extraordinarias, que puede tener implicaciones para la recaudación en México? Pues es un mundo globalizado, Héctor, ese es el tema, ¿no? Y ya, o sea, lo que pasa en Estados Unidos pues tiene efectos importantes para México, ¿no? Gracias, Héctor. Un placer. Gracias por haber venido. Vamos a una breve pausa y ahora voy a regresar a platicar con el escritor Marwan Soto sobre su libro más reciente, Pensar México, un ensayo sobre las preguntas urgentes que se debe hacer el país. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.